Y precisamente para ADN 40, para Desde Mañana particularmente, pues es un honor recibir al maestro Eduardo Matos Moctezuma, particularmente en este día tan importante, con una agenda llenísima. Maestro, gracias. Gracias por aceptar a ustedes. nuestra invitación. Pues hoy arranca Voces de Barro y hoy arranca la cátedra del primer mexicano que lleva su nombre, una cátedra en la Universidad de Harvard. Así es. Bueno, según ellos comentan, desde hace 400 años que ya tiene esta universidad. Nada más. En realidad no se había, digamos, hecho una cátedra con el nombre de algún latinoamericano y concretamente de un mexicano. ¿Qué significa para ti esto, maestro? Bueno, fíjate que obviamente se siente uno con un orgullo enorme, ¿verdad? Pero fíjate que en estas cosas, aunque a veces puede parecer ya un cliché, pero en realidad no es la obra solo de uno, porque no puede ser, sino que son muchos colaboradores que han estado trabajando conmigo. Imagínate, a lo largo de 40 años en el proyecto Templo Mayor. Entonces, eso es muy importante porque depende de esos colaboradores para que uno también pueda proyectar, hacer cosas, planear, en fin. Y entonces, pues, imagínate, feliz con este reconocimiento. Ese proyecto, el del Templo Mayor, lo que ahí han encontrado, que es parte de la historia en esta ciudad que además ha estado construida en capas, ¿es el proyecto de su vida? Sí, desde luego. Fíjate que, bueno, yo he participado en muchos trabajos, primero, digamos, como colaborador con mis maestros, después ya con proyectos propios de arqueología sobre todo, pero en este caso sí, fue un proyecto que yo planeé desde el principio, ¿verdad? Apliqué toda una serie de, digamos, de principios de los que yo partía para llevar a cabo la investigación, una investigación multidisciplinaria en la que contamos todavía con el apoyo, por ejemplo, de biólogos, de geólogos, químicos, para los diferentes análisis que se debe hacer, ¿no? En realidad, actualmente la arqueología no se concibe sola, tiene que acudir a toda una serie de disciplinas, de ciencias, para que te den otra información. Por ejemplo, los fechamientos, pues tienes que acudir a especialistas, a físicos, en fin, ¿no? Entonces, pues, desde luego que sí es el proyecto en el que pude aplicar lo que era mi conocimiento, planificar todo, digamos, mi concepción de la disciplina y sobre todo en un medio urbano, como es la Ciudad de México, ¿no? Que no es fácil, pues hay que tomar en consideración toda una serie de cosas que te rodean y demás, ¿no? Claro, maestro, a partir de este proyecto precisamente del Templo Mayor, eliges nueve piezas en particular para dar arranque a esta exposición Voces de Barro. ¿Por qué estas 9? Bueno, vamos a ir pasando algunas de ellas para que nos vayas explicando. Sí, porque son fotos extraordinarias, además. Son del acervo del Museo Nacional de Antropología. Ahí está Sí. Es decir, eran, por ejemplo, los 9 pasos al Mictlán, ¿no? En fin, tiene connotaciones. Y escogí como centro la que veíamos antes, el Dios Viejo, y después está dividido en 4 que se relacionan con la vida y 4 que se relacionan con la muerte. Aquí está la de vida, por ejemplo, ¿no? Una de las deidades mexicas con 2 maíces en la mano, se puede ver allí en su mano izquierda, ¿verdad? Todas ellas son de formato grande, están hechas en barro, por eso el nombre, ¿no? Voces de Barro. Sí. Entonces, guardan una, digamos, para mí están llenas, plenas de simbolismos, ¿no? Primero, en este primer lote, con la vida, ¿no? Y empezamos con una mujer, luego aquí tenemos a Tlaloc, por ejemplo, ¿no? El dios de la lluvia, del agua, de la fertilidad, ¿no? Y entonces, y rematamos esta parte con esta excelente pieza maya, ¿verdad? En que se representa el rostro solar, con una serie de adornos y aún con algunos restos de pintura del famoso azul maya, ¿no? Y después las de la muerte, que esas, pues, hay unas impresionantes. Esa es mi favorita. Era también mía. ¿De veras? Porque es
El hombre murciélago, ¿no? Ahora sí que este es el verdadero Batman. No, el sí, que sí, nos el primero, el original. No, hombre, mira nada más, es una figura de 2 metros de alto, Sí. Del Templo Mayor. ¿De barro? Sí, de barro todas. Híjole. Todas son barro. Y aquí, pues esta figura es impresionante porque es un cuerpo antropomorfo, pero el rostro, mira, es de un murciélago, ¿verdad? Es el dios murciélago. Trae algunos de sus adornos, en general está pintada en negro, en fin, tiene toda una connotación, ¿no? Y también tenemos otra figura, digamos, de un impacto tremendo, también encontrada en el Templo Mayor. Esta la trabajó Leonardo López Luján y vemos que es el dios Mictlantecutli, el señor del inframundo, ¿no? Con ese hígado que sale entre sus costillas, por ejemplo, las garras levantadas con grandes uñas, ¿no? En fin, tiene toda una, igualmente toda una connotación. El guerrero águila, que también es del Templo Mayor, el cual pues era un guerrero, era un militar, ¿no? Que provocaba muerte, obviamente. También es una figura de gran formato. Y cuyo templo fue sacado ahora a la luz con estos trabajos. Ese es el de Hécat. El templo de Hécat, del dios del viento, lo encontramos y es impresionante porque es un templo de 34 metros de ancho. Nada más imagínate, ¿no? Es un edificio grande. Para ilustrar al auditorio, y corríjame si me equivoco, ¿en dónde estaría hoy la librería Porrúa? Digamos que no, está un poco más alejado, unos 50 metros más alejado, detrás de Catedral exactamente. Enterrado ahí. Ahí está. Y pues es un edificio de proporciones fuertes, ¿no? Grandes, ¿no? Claro. Y finalmente el felino, que es el que vemos allá al fondo, este jaguar, que es muy interesante porque el jaguar se relaciona con la noche, ¿no? Con la muerte, la noche. Él, según el Popol Vuh de los mayas, dice que había una habitación donde había jaguares. También en los conceptos nahuas del centro de México se dice cómo devoraba los corazones. En fin, tiene toda una connotación de este tipo. Algo muy importante a destacar en este catálogo, porque creo que no es lo normal en las exposiciones, y en esta ocasión se hace un poco para ahorrar a todos los maestros que vienen de la Universidad de Harvard, es que es un catálogo bilingüe. Sí. Eso es muy importante. Sí, exactamente. Yo escribí pequeñas frases sobre cada una de las piezas y viene su traducción abajo, ¿no? Entonces, es interesante porque además hoy en la noche en que se presenta ya la charla, digamos, inaugural de esta cátedra, pues ahí ya va a estar para que el público pueda adquirirlo. ¿Qué nos dicen estas 9 esculturas del pasado, de la historia de nuestro país, de cómo nos construimos como nación? Bueno, fíjate una cosa interesante, que primero, escogí en general figuras de diversas culturas prehispánicas, ¿no? Allá hay figuras zapotecas, hay figuras mexicas, mayas, etcétera. Entonces, esto es interesante porque nos da un panorama, una geografía de aquella antigua Mesoamérica, ¿verdad? Que al paso del tiempo y con la conquista pues se va a convertir en la Nueva España, y actualmente pues todo esto ya es parte de nuestro patrimonio. Entonces esto pues tiene además ese carácter, esa importancia, ¿verdad?, de que es parte de nuestra historia, ¿no? Y pues desde esa perspectiva, pues, como decíamos, hay que sentirse muy orgullosos de tener este magnífico patrimonio. Claro. Maestro, no te podemos dejar ir sin preguntarte, porque ayer Manuel y yo lo comentábamos acerca de los trabajos que se hicieron, y me parece que tú estuviste involucrado en el Zócalo capitalino cuando se hizo toda esta limpieza, y se quedó por fuera pues lo que era la plancha original, ¿no? O el primer Zócalo, digamos. Y nosotros siempre nos cuestionábamos aquí si se debió de haber dejado expuesto para que todos pudiéramos disfrutar ese pedazo de la historia. No fue así. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo con ustedes, porque en su momento, y eso ocurrió no hace mucho, se encontró esa base, que además es la que le está dando nombre a esta enorme plaza de México, que tuvo varios nombres, ¿no? Plaza de Armas, también se le conoce como Plaza de la Constitución, y todos piensan que es de nuestra Constitución. No, es de la Constitución de Cádiz de 1812 en España. Entonces, pero el hecho es que
yo sí pienso que se debió haber dejado y bien protegido, quizá con un cristal o algo, para que la gente pueda apreciar y conocer por qué ese nombre de Zócalo. Era una base para hacer un monumento en el siglo XIX. Entonces yo sí hubiera optado. Lo que se hizo fue taparlo y se puso en el piso digamos, una rotonda que es el perímetro. Pues sí, lo que marca, pero no lo estamos viendo. Exacto. Y es un valor. Quedó ahí enterrado. Qué pena. Sí. Qué pena. Coincido Maestro con ustedes. Matos, qué placer y qué privilegio tenerlo con nosotros. Muchas gracias. No, hombre, qué amables. Gracias. Gracias, maestro. Felicidades.